A las 2:17, bueno, hablábamos del 1 de mayo, un día del trabajo absolutamente atípico, un día del trabajo con muchísima gente que no tiene trabajo. Se hablaba de que el país está al 50%, algunos consideran que incluso menos en general, pero que ahora en mayo, después del día 10 que termina esta cuarentena, según ha dicho el gobierno, podrían reiniciarse varias actividades económicas. ¿De qué estamos hablando? Omar Mariluz ya está con nosotros para compartir con nosotros esa información. Omar, ¿cómo estás? Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y ante todo, feliz 1 de mayo a todos los trabajadores. Y como bien señalas, no es un momento muy positivo, son épocas complicadas. No de celebración, pero sí de brega y de mucho pundonor para salir adelante. Sí. Y hay que tener en cuenta que esto va a pasar. Lamentablemente son épocas complicadas, miles de trabajadores han perdido su puesto de trabajo, a otros miles no les han renovado el contrato. Hay una situación muy complicada, la gente se ha quedado sin ingresos y probablemente el proceso de recuperación sea lento. Y el proceso de recuperación, Mónica, va a depender justamente del plan de reactivación que ya tiene el gobierno. El presidente Vizcarra lo decía el otro día, soltando algunos números, pero para ser más precisos, porque el presidente decía que la economía está funcionando a la mitad de su capacidad, es decir, el 50% del PBI se estaba moviendo, decía el presidente. Para ser más precisos, según datos del Ministerio de Economía, el 44% del PBI es lo que se está moviendo en este momento en el país, 44%. Y por cada día de emergencia, según cálculos del propio Ministerio de Economía, estamos hablando de que se pierden cerca de 1.000 millones de soles. Para ser más exactos, 920 y pico millones de soles por día de la economía. Wow. Esto representa al 0,1% del PBI del 2019, pero por día, ojo, por día. Claro. Entonces, estamos hablando de cosas mayores. Y la traducción de esto para la gente que nos escucha y que nos ve es, en la realidad, gente sin trabajo, gente sin ingresos. Y esa es la realidad que estamos viviendo y lamentablemente, y hay que ser totalmente honestos con esto, no es que lo anterior haya sido mucho mejor y hay que hacer una reflexión al respecto. En la época, Mónica, del boom del crecimiento económico, cuando el precio del cobre estaba por los cielos y hablábamos de un precio de la libra de cobre a $4, tampoco es que se haya reducido mucho la informalidad laboral. Y eso te dice algo, el crecimiento de por sí no va a hacer que las condiciones laborales de los peruanos mejoren. Hay otros factores que están generando que esas condiciones sean todavía lamentables, que la productividad sea baja. ¿Qué hacemos entonces para mejorar justamente la calidad de vida de esos trabajadores peruanos? Y yo sí creo que este es el momento quizá más adecuado para ser innovadores al respecto y empezar a tomar acciones, no mirando solamente el corto plazo, que es importante. Claro que sí es importante, los bonos, permitir liberar la CTS, la FP, que la gente tenga cierta liquidez en este momento, sí es importante, pero vayamos más allá y pensemos lo que no hemos hecho en tantas décadas, qué podemos hacer ahora aprovechando esta situación de caos y de emergencia para el trabajador, para invitar a esos trabajadores a la formalidad. Y algún día Elmer Cuba me comentaba, no puede haber trabajadores formales si no tienes empresas formales. Partamos de ahí. Obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo invitamos a esas empresas a que sean formales? Y empecemos a pensar qué genera que esas empresas no sean formales. Y vuelvo al tema de la reactivación, se viene en mayo. Va a haber un proceso de reactivación, pero evidentemente, Mónica, van a ingresar las empresas formales. Nuevamente, esa gran masa de trabajadores que se desarrollaba en el sector informal no va a tener en este momento un puesto fijo ni que vaya a volver nuevamente al mercado laboral. Entonces, repensemos eso. ¿Cómo hacemos para que esa actividad informal se conecte con la formalidad? ¿Qué incentivos generamos? ¿Qué teclas tocamos para empujar a esa gente? Y empecemos a pensar, ¿por qué no son formales? ¿Son los costos laborales? ¿O es que, por ejemplo, yo quiero poner, no sé, un restaurante y voy y me choco con el funcionario público de la municipalidad que me pide coima para acá, coima para allá, el papel y tal,
Y eso es la realidad. Lamentablemente, la burocracia es tan enmarañada que expulsa a aquellos pequeños que quieren hacer... Pero además, Omar, hay un tema que es de fondo, lo conversaba hace unos días con Hugo Ñopo, de Grade, y es el tema de la productividad del trabajador peruano, ¿no? Y es una circunstancia, en la informalidad encuentras el trabajador que rápidamente se adapta, sí, pero que no tiene la capacitación suficiente como para incrementar su productividad. Ahí hay un tema muy de fondo y estamos hablando de la mayoría de trabajadores. Y hoy se ha visto eso con mayor realismo, pero que además cuando comiencen progresivamente a las actividades económicas a darse, se le va a dar prioridad a quien mayor productividad te genere, y eso tiene que ver con temas de niveles de conocimientos intermedios, especializados y también superiores, ¿no? Y ahí, Mónica, entramos a un problema sumamente de fondo también que tiene que ver con conectar la academia. Y lamentablemente, y esto es data del Ministerio de Trabajo, que recuerdo que se sacó el 2018. Uh-huh. ¿Y qué pasa? La mitad, Mónica, la mitad de los chicos que estudian en una universidad, la mitad terminan desempeñando labores en cualquier otra cosa para la que no estudiaron. Sí. Eso es clave. ¿Por qué? Porque si yo estudio ciencias de la comunicación, periodismo, pero termino siendo, y con todo respeto, pero termino siendo, no sé, cajero en un determinado banco. Sí, claro. Está muy bien, pero mi capacidad para la que yo estudié no está siendo aprovechado. Y hay una situación de frustración, de fastidio, que lo que genera a la larga es menor productividad. Y total. Si tú ves el plano de los institutos, porque no es universidades, pero cuando vemos el tema de los institutos, esta cifra puede llegar al 70%. Es decir, Tremendo. 7 de cada 10 chicos en este país lamentablemente se desempeñan en algo para lo que no estudiaron. Y estamos hablando de la gente que intentó capacitarse. Exacto. Entonces, ahí ya tenemos un problema y una desconexión tremenda entre la academia en principio y la calidad de la enseñanza que están recibiendo nuestros chicos y el mercado laboral. Entonces, el problema sí es mucho más de fondo y no se soluciona, insisto, con el crecimiento económico. Quería aprovechar esto porque, claro, uno dice la pandemia sí. La pandemia lo que ha hecho es exacerbar los problemas que tenemos. Pero los problemas son mucho más profundos en realidad y lamentablemente no hemos visto en las últimas décadas y en los últimos años ni en el crecimiento que hemos tenido una política de decir cómo conectamos estas ideas. Claro, ese es un tema de fondo, que en realidad, obviamente, la gente ahorita está tan apremiada en ver cómo recobra su ingreso diario que probablemente no tenga ni el tiempo ni la fuerza como para pensar en a mediano tiempo, pero las autoridades, al ver una situación de este tipo, y los empresarios, al ver una situación de este tipo, tenemos que empezar a invertir muchísimo en capacitación para elevar la productividad. En un momento, digamos, económico donde el mundo va solamente a elegir a los que les van a responder en términos reales a esa productividad que estás necesitando, ¿no? Exactamente. Y otro punto clave ahí, porque creo que es verdad, es una situación muy compleja, muy triste, muy lamentable, pero también es una situación que nos invita a pensar y repensar las oportunidades. Y en ello me refería no solamente al mercado laboral, sino, por ejemplo, a todo lo que tenga que ver con el comercio electrónico, que va a ser, y en este proceso de reactivación que se viene, va a ser clave. Aquí las empresas que no han apostado por el comercio electrónico, lamentablemente, se van a ir quedando, Mónica, porque el futuro no es de acá a 10 años. La actividad en el mundo virtual ya es real. Entonces tenemos que ir repensando eso y cómo incluimos a las demás personas a esa nueva era. Y lamentablemente, y ese es otro punto clave que tiene que ver con la bancarización. En el país alrededor del 30% nada más está bancarizado. Entonces, ¿cómo usamos las herramientas digitales para poder incluir a esas personas en la bancarización? Y muchos dirán, no, pero ¿qué estás hablando? En una situación de la gente necesita comida. Pero sí, si hubiese habido mayor bancarización y comercio electrónico... Hubiera sido mucho más fácil llegar a la gente con
ayuda universal. Y ese es un tema claro, ya dejar de tenerle miedo al sistema financiero, pero tener una cuenta bancaria nos hubiera facilitado un montón de cosas en una circunstancia como esta, que probablemente no sea la última. Probablemente, como dicen todos los científicos, se vuelva a repetir y cada vez de manera más sistemática. Y ese es un problema que tenemos que enfrentar. Muchas gracias, claro, Omar. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Un abrazo también. Cuídate mucho, que tengas un buen fin de semana.